Las reflexiones, las conclusiones de la cumbre. Con respecto a la cumbre, quiero decir lo siguiente. La gente dice, ¿vale la pena las cumbres? Sí, las cumbres valen la pena. Pero también hay que presionar para que mejoren los resultados. Noten ustedes que esta es la cumbre número 28 de Iberoamérica. ¿Por qué la número 28? Bueno, porque cuando estábamos en Guerra Fría no había cumbres de esta naturaleza. Habían cumbres ideológico-políticas militares. Estas son cumbres de cooperación cultural, económicas. Esta es la número 28. Recuerden que el muro se cayó en el 90. Esta cumbre empezó después que se cayó el muro de Berlín. Y por eso es que yo digo, cada vez que tengo la oportunidad, que la caída del muro es el acontecimiento histórico más importante del siglo XX. Porque fue que creó la base para la sociedad que tenemos hoy, dominada por la tecnología y sobre todo por por el neoliberalismo. También, pero también por el internet. También por el internet. Miseria. Si no se cae el muro de Berlín, nosotros no tuviéramos acceso al internet. Sí, el internet. No, eso iba a venir. No. Los inventos no dependieron de eso, porque se fue a la luna con el modelo de la Guerra Fría y llegaron a la luna. Si no llegaron a los Estados Unidos. Los primeros fueron los rusos, dicho sea de paso, con el perrito la perrita laica. Sí, pero se llegó a la luna. Sí, pero eso tiene su... Ahora, todo eso tiene después de la Guerra Fría, la potencia dominante impuso el neoliberalismo y empobreció a la humanidad entera. Davos dijo, Schwab dijo, ya el neoliberalismo se acabó. El que hace Davos. Bueno, yo no lo veo así. No, está bien. Yo lo veo desde el siguiente punto de vista. Cuando estamos en guerra, la economía se pone al servicio de la guerra y cuando estamos en paz, la economía se pone al servicio de la guerra. ¿Qué hay en Oriente? En Oriente hay paz. No, pero lo que acaban de bombardear a Siria. Pero eso, y a Irak. Pero yo lo veo y a Afganistán. Para salir de Afganistán mataron una familia entera. Eso no es guerra. Yo lo veo del siguiente punto de vista. Si tú colocas ahora mismo en Google o en Bing, lo que sea, Edge, y tú pones Producto Interno Bruto, República Dominicana, 1985, apuesto que te sale menos de 7,000 millones. Búscalo ahí y ponlo ahora, ve lo que hay. Reparte el Producto Interno Bruto en el mundo, repártelo. Dice Oxfam que el 1% de la humanidad, tiene la posesión del 99% de las riquezas del mundo. Eso no es cierto. Eso es mentira de Oxfam. Y el 99% tiene que vivir con el 1% de la riqueza. Eso no es verdad. No lo digo yo. No, eso no es verdad. Obviamente, no es verdad, ahora el mundo ha crecido económicamente seguro. más. Más miseria y más desigualdad. No, más miseria no. Pues sí. No, yo no creo. Si nosotros tuviéramos miseria, no tuviéramos más de la mitad de la población obesa. ¿Por qué? Aquí hay más celulares que gente. Pero tú lo estás diciendo. Aquí en este país hay más celulares que gente. ¿Por qué? Es comer mal, tú lo estás diciendo. Pero no es comer la cantidad. Pero porque tienen mucha comida. Comer mal, tú lo has dicho. La comida natural no engorda. No, la comida natural no engorda. Lo que tenemos es un desbordamiento del exceso de comida industrial. Seguro, mala. Porque estamos siendo exitosos. Porque estamos siendo exitosos. ¿Exitosos? Sí. La obesidad no es más que una consecuencia del éxito de la alimentación industrial. ¿O no lo es? La obesidad mundial. Léete el libro del director de Davos, los ricos más ricos del mundo. El modelo neoliberal ya no sirve. Julio lo tiene el libro. Vamos a seguir con este tema. Miren. Tú lo tienes el libro. Vamos a seguir. Entonces, señores, miren. Gracias. Las cumbres son buenas, pero hay que mejorar su eficiencia. Por ejemplo, si se han hecho 28 cumbres. Yo recuerdo cuando yo me formé en el PLD, yo no me inscribí en el PLD, yo me formé, duré 2 años estudiando para poder ser miembro. Tenía que ganarme el derecho. Por eso cuando se convirtió eso en un cascarón, no tiene sentido seguir ahí. Entonces, había una reunión que se hacía toda la semana y el primer punto de la agenda de la reunión de los comités de los comités de base, de los comités intermedios, se llamaba reunión del acta anterior. Entonces, cuando el reglamento parlamentario del PLD de los estatutos obligaba a que se leyera el acta anterior y ahí se determinaba, José Lalú, ¿cuáles eran los objetivos que usted tenía para la reunión? ¿Cuál era su misión? ¿Qué usted tenía que hacer? Mire, yo tenía que vender 5 periódicos,
tenía que reunirme con estos grupos. Ok. ¿Por qué? Porque si tú no analizas lo que hiciste y no lo sistematizas, ¿de qué sirve? Entonces las reuniones, la comisión ejecutiva de esas reuniones, esos países que dirigen pro tempore las cumbres, tienen que darle seguimiento a los acuerdos. Porque ¿para qué hacen mover 22 presidentes con todos sus equipos de apoyo si no va a haber un acuerdo, si no va a haber una gestión operativa, una gerencia de esa cumbre que vaya cumpliendo o alertando a sus países de los miembros que no cumplen? Por ejemplo, el tema del derecho de los entornos digitales. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI esa gente esté hablando de la tecnología con unos criterios tan atrasados? ¿Cómo es posible que el concepto de inteligencia artificial no haya salido ni una vez ahí? No haya salido el concepto de realidad virtual, de realidad aumentada, de multiversos. Cuando China está diseñando un modelo de educación basado en inteligencia artificial, totalmente. ¿Cómo es posible que ahí se esté hablando de entornos digitales? ¿Entornos digitales de qué? Estamos en una sociedad web. ¿Cómo es posible que tengan unos criterios tan atrasados para abordar el tema de la tecnología? ¿Cómo es posible que nadie de los que participó en esa cumbre haya dicho, señores, Barack Obama en el 2011 definió el Internet como un derecho humano? Hace 12 años, como un derecho humano. Hoy aquí seguimos pagando una tasa de 28% de impuestos por el Internet. El Internet debería ser gratuito por el volumen de negocios que se produce dentro de él o dentro de ella, porque es una red. Cada negocio que se produzca en Internet debería dejar un fee, una mínima comisión, una nanocomisión. ¿Para qué? Para que el Internet sea gratuito. Nadie lo plantea eso. Nadie plantea que el Internet debe ser gratis, un derecho del éxito humano, producido por el éxito humano. No, entorno digital. ¿Entorno digital de qué? ¿Digital de qué? Si estamos en la frontera de la física cuántica. Cuando empiece la informática cuántica, ya usted no va a poder hablar de dígitos, porque eso es binario. Eso tiene los días contados ya. Pero nadie se preocupa por esa vaina. ¿Por qué? Porque no hay una buena gestión. Otra reflexión sobre la cumbre, antes de meterme en el tema haitiano. Miren, señores, yo realmente me quito el sombrero o la gorra, porque yo lo que uso es gorra, ante el presidente Gustavo Petro. Yo no llevo esto al plano personal. Realmente Silvio Rodríguez es una de las personas públicas que yo más admiro en el mundo. Y para mí es una persona igual que otra. Yo valoro su obra. Pero el presidente Petro es un tipo fuera de serie, loco. El nivel de dignidad con que habló el presidente Petro en esa cumbre, yo no lo había visto nunca. ¿Qué dijo el presidente Petro, señor? Esto es brutal. Ese tipo es una expresión de la dignidad humana, de lo grande que nosotros podemos llegar a ser. Dijo el presidente Petro lo siguiente. El presidente Petro dijo, yo me siento responsable por lo que está pasando en Haití, porque un grupo de mercenarios colombianos asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Mierda, coño, man. Esa vaina, ya, loco. Esa vaina, mano. Yo me siento responsable por lo que está pasando en Haití, porque un grupo de mercenarios colombianos asesinaron al presidente Jovenel Moïse. No le dio vuelta, no le buscó la quinta pata al gato, no buscó justificaciones. Dijo, no, mis compatriotas asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Por eso yo, como presidente de Colombia, voy a ir a Colombia a ver cómo contribuyo con que ellos recuperen su estabilidad. Voy a Haití. Sí, lo dijo. Voy a ir a Haití. Sí, él dijo, exacto, voy a ir a Haití. Ese tipo es un líder, señor. Gustavo Petro, usted puede tener cualquier interpretación de su comportamiento en el pasado, con la guerrilla, lo que usted quiera, pero decir eso en ese foro, no busquen culpables, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Y después dijo, además Haití nos ayudó a conseguir nuestra independencia a principios del siglo XIX. Y nosotros tenemos un compromiso moral con ellos también. Como lo tiene Estados Unidos, que no hubiese sido Estados Unidos sin Haití. No hubiese tenido ese territorio de la Luisiana, Estados Unidos sin Haití. Si Haití no derrota a Leclerc, no lo hubiese tenido. Estados Unidos tiene un compromiso moral con Haití. No lo tiene Canadá, no tiene compromiso ninguno Canadá.
No lo tiene ningún compromiso. No lo tiene la comunidad internacional. Solo Francia sí lo tiene. Y con esto paso a lo siguiente. ¿Ustedes creen que es justo que la cumbre iberoamericana durara 48 horas sesionando aquí, hablando de Haití, y que no invitaran una comisión de Haití ni el Estado haitiano a participar en la cumbre? No me hablen de que la cumbre solamente es para países de origen español o de cultura española, porque Francia pertenece a Iberoamérica y no lo invitan. Desde el punto de vista geográfico, Francia pertenece a la península ibérica y no lo invitan. Pero además, ¿qué importa donde tú seas? Tú no eres el objeto, uno de los objetivos de la cumbre. Inviten una comisión de intelectuales haitianos, o de técnicos, o de científicos, de economistas. Lo tiene que haber. Hay muchísimos. Abinader dijo que muchos de ellos están aquí o están en Miami. No significa que no les interese su país, ¿no? Lo que significa es que ellos no pueden vivir ahí. ¿Cómo es posible que tú dures 48 horas hablando de una sociedad y tú no la invites? Que a ti no te interese saber de boca de ellos cómo ellos ven el problema. ¿Cómo es posible que eso pase? Bueno, pues Haití no estuvo presente en la cumbre. Y vamos a hacer esto en Haití. Y tú le has preguntado a ellos qué ellos piensan de lo que tú quieres hacer. Ese es un tema que hiere la sensibilidad del pensamiento haitiano. Porque tú me estás diagnosticando sin tomar en cuenta mis síntomas. Yo sé que lo estoy sintiendo. Yo sé que lo estoy sintiendo. Y al final, el mismo planteamiento hueco de hace 50 años. La comunidad internacional tiene que hacerse cargo de Haití. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tiene que hacerse cargo? Tiene que hacerse cargo. Lo que tenemos que hacernos cargo de Haití en términos de ayudarlos a moverse de su condición de crisis y pobreza, somos nosotros, porque nosotros somos los que nos van a afectar. Porque como yo decía en el programa del viernes allá, está demostrado científicamente que las especies más vulnerables se reproducen más. Y si Haití sigue sumido en la pobreza, va a multiplicar su población en 20 años. Y si nosotros seguimos creciendo, la vamos a disminuir, porque las especies menos vulnerables se reproducen menos. Tienen menos necesidad de gastar energía en reproducirse si están en una situación de seguridad. Las que están vulnerables se reproducen más por una necesidad de sobrevivencia. Entonces, ¿qué va a pasar al 2050 aquí? Haití va a tener 20 millones de gente y nosotros 9. Y va a venir lo que la mayoría de gente que quiere cuidar su territorio no quiere, que es una invasión pasiva, que es lo que se está dando. Entonces, a nosotros que nos conviene que Haití salga de su pobreza para que dejen de reproducirse y vengan a comprarnos a nosotros como consumidores. Esa es la mejor ecuación. Nadie lo plantea ahí. ¿Y por qué nadie lo plantea? Ustedes vieron que los planteamientos ahí están basados en datos. La gente dice, la comunidad internacional tiene que asumir Haití. Explícamelo en datos, ¿ven por qué? No, nada más lo dicen y ya. Y lo repiten. El único que se basa en datos eres tú. No, olvídate de mí y de ti, que esto no es personal. Dame los datos, porque yo no estoy hablando de ti, es de datos. Yo sé que tú no estás hablando de nosotros. Es de datos. Tú estás hablando de la cumbre, pero tú supones. Dime los datos. Pero tú supones que. Dime los datos. No, porque tú si yo me baso en datos, ¿por qué yo no puedo pensar que los otros se basan en datos? Está bien, pero ¿dónde están? Bueno, por ejemplo, pero que tú no lo veas, pero que tú no lo veas no quiere decir que no existen. Está bien, pero oye lo que yo te digo a ti. Tú vienes aquí a este país a decirme, no, porque tenemos que hablar de seguridad alimentaria porque corremos el riesgo de volver a la pobreza. Está bien, dime los datos del hambre, ¿dónde están? No hay datos del hambre. Como tú entiendes, y tú eres un líder político, como tú entiendes que nosotros somos los que tenemos que encargarnos de Haití, empieza tú. Nosotros. Va a una reunión en Haití. Nosotros. Empieza si tú, nosotros somos los primeros, tenemos que llenar ese hueco de propuestas. Yo la tengo. Yo la tengo. Un país que todo el mundo sabe que ni siquiera puede meter en Haití. Que no puede formar por su crisis. No, tú no tienes que meterte por su crisis, no, que no puede participar. Reúne a la comunidad haitiana aquí, pregúntale lo que ellos piensan. Eso tú tienes que hacer. Reúnela. Tú lo vas a traer para acá. Yo no soy presidente. Tú lo vas a traer para acá. Si no se reúnen allá, carajo. Reúnela. Ellos no se reúnen ellos para resolver el problema que tienen. Reúnelo tú. Reúnelo. Pero tú estás mandando a reunirlos. Claro, y pregúntale que ellos opinan. O ve allá y métete a organizarlo. Señores,
Señores. Y dile, mira, yo como dominicano vengo a organizarlo, coño, que te van a matar de ahí. Te va a salir muerto de ahí. Te va a salir muerto. No, pero como ese error, ve, métete. Carriziel te está esperando allá. Pero como ese error, ve, métete. Y llévame todos los datos que tú tienes. La gente que está escuchando el programa. No, José, mira. Yo le estoy planteando una cosa lógica. Lo que no puede. Carriziel te puede estar escuchando. Lo que tú no puedes pretender, mira, José, lo que tú no puedes pretender que se va a reunir una Carajo. Yo no conozco muchas de las cosas que ellos debatieron internamente. Ahora, lo que yo no conozco, yo no puedo estar opinando sobre eso, porque yo me supongo, se hace una cumbre. Se buscan expertos en todos los temas que lo hay. ¿Pero por qué no están en las conclusiones? Pero que no estén, no quiere decir que no están. ¿Cómo es posible que tú me hables de entorno digital en el 2023? Que no estén. Entonces tú no puedes estar menospreciando todas las cosas sin conocerlas. Yo te digo, pero tú no puedes pretender que si tú para hacer un análisis te vas en datos. ¿Pero dónde está? Tú no puedes pretender que una gente pase una cumbre y no se va a basar en datos. Porque tú pasas un comentario breve, te vas en datos. Entonces ellos van a hacer una cumbre y se basan en nada. Ellos se sientan ahí nada más. No, y previo a eso hay 250 reuniones de 80.000 expertos. De expertos en cada área de 80.000 expertos que se reúnen. Rubén Silié dijo que la canciller. De 80.000 expertos se reúnen. No explicó nada, Rubén. Él no tiene que darte todas las explicaciones que tú quieres. Yo no. Él dice que hay una. En la Cancillería, eso está lleno de expertos sobre Haití. Es lo de menospreciar. No, Tú es lo de menospreciar. No. Eso es todo lo que tú dices. Bueno, Cali fuera. Nada más sabes.